Hola a todos y bienvenidos a las sombras de este canal, en donde la historia se tiñe de oscuridad. Hoy iniciamos un viaje que no es para los débiles de corazón. Octubre marca el comienzo de nuestro mes macabro, un mes donde los relatos más siniestros del pasado cobran vida una vez más. Aquí, los ecos de los crímenes más horrendos, las leyendas más aterradoras y las figuras más malditas resuenan en cada rincón. Si has llegado hasta aquí, prepárate para explorar lo inexplorado. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más oscuros y desoladores de la humanidad, la peste negra, una plaga que se extendió como una sombra mortal, arrebatando vidas sin piedad y dejando tras de sí un legado de muerte y desesperación. Apaga las luces, escucha con atención y acompáñame en este descenso a lo más profundo de la mortalidad y el terror. El año es 1347. Europa, aunque plagada de guerras y disputas políticas, está floreciendo en ciertos aspectos. Las rutas comerciales se expanden y con ellas el contacto entre culturas distantes. Sin embargo, nadie sospechaba que la prosperidad del comercio traería consigo la semilla de la muerte. Los rumores comenzaron a circular. Desde Asia se hablaba de una enfermedad devastadora que había arrasado regiones enteras. Nadie podía prever lo que se avecinaba hasta que un día unos barcos mercantes llegaron al puerto de Mesina, en Sicilia. Estos barcos, cargados de bienes, también traían una carga invisible, ratas infestadas de pulgas portadoras de un enemigo microscópico, la bacteria Yersinia pestis. La enfermedad estaba a punto de desatarse y no habría rincón de Europa que no sintiera su toque mortal. En cuestión de días, la peste comenzó a propagarse y la muerte se adueñó de las calles. Era solo el inicio de lo que sería el episodio más mortífero de la Edad Media. La peste no se limitaba a tomar la vida de sus víctimas, lo hacía de manera espantosa. Aquellos que caían bajo su influencia sufrían síntomas atroces: fiebre altísima, dolores corporales insoportables, vómitos y la aparición de bubones, grandes inflamaciones negras y purulentas que brotaban en la piel, principalmente en las ingles, las axilas y el cuello. Estos bubones se convertían en el signo inequívoco de que la muerte estaba cerca. Quienes los desarrollaban generalmente fallecían en cuestión de días. La enfermedad se propagaba a una velocidad aterradora, especialmente en las ciudades superpobladas y mal sanadas. Los médicos de la época no sabían qué hacer. Sin conocimientos sobre bacterias ni métodos de tratamiento eficaces, estaban tan indefensos como el resto de la población. Los médicos vestían con trajes que hoy en día se han vuelto icónicos: largos abrigos de cuero encerado y máscaras con picos que contenían hierbas aromáticas para evitar el miasma, el supuesto aire infecto que pensaban causaba la enfermedad. Pero estos trajes eran inútiles contra el verdadero enemigo, las diminutas pulgas que transmitían la bacteria mortal. La velocidad a la que se extendía la peste negra era tan rápida que desmoronaba el tejido social y religioso. Las iglesias, que habían sido refugios en tiempos de desesperación, se llenaron de cadáveres. Los sacerdotes, que antes consolaban a los moribundos, empezaron a huir por miedo a la infección. El caos se apoderó de las ciudades y con él la violencia. La incapacidad para explicar el origen de la peste llevó a que se buscaran chivos expiatorios. Los judíos, acusados de envenenar pozos, fueron masacrados en múltiples regiones. Se desataron linchamientos en masa y la locura colectiva tomó el control. La plaga no solo mataba cuerpos, sino también las estructuras sociales y morales de la época. Los cementerios ya no eran suficientes para acoger a los muertos, por lo que las ciudades recurrieron a fosas comunes. Era habitual ver carros repletos de cadáveres rodando por las calles, llevados por hombres que habían perdido toda esperanza, repitiendo una frase que resonaba en los oídos de todos: «Traed a vuestros muertos». La descomposición social era palpable. Familias enteras morían dentro de sus hogares, dejados para que se pudrieran en el olvido, sin funerales ni ritos que pudieran asegurarles el descanso eterno. Con la peste arrasando Europa, la religión y la superstición se convirtieron en los únicos refugios para la desesperación. Los flagelantes, grupos de personas que se azotaban a sí mismos como penitencia, comenzaron a recorrer ciudades y aldeas, convencidos de que el sufrimiento personal podría aplacar la ira de Dios. Desfilaban por las calles, entonando cánticos oscuros mientras se infligían heridas, con la esperanza de que su sacrificio aliviara el sufrimiento general.
Sin embargo, estas prácticas no solo resultaban inútiles para frenar la peste, sino que contribuían a propagarla más. Los flagelantes se convirtieron en focos móviles de infección, llevando la enfermedad a lugares que aún no habían sido alcanzados por la plaga. A medida que la gente buscaba desesperadamente una explicación, las teorías sobre el castigo divino se volvieron comunes. Algunos creían que la peste era un juicio final para la humanidad, mientras otros pensaban que era el resultado de la conjunción de planetas o del malvado ojo de alguna fuerza demoníaca. El miedo a la peste transformó la vida cotidiana. Las interacciones sociales se volvieron peligrosas. Nadie quería estar cerca de otra persona por temor a la infección. Los mercaderes ya no vendían sus productos en los mercados, las tabernas quedaron vacías y los ciudadanos cerraban sus puertas con temor de que un extraño infectado pudiera llevar la enfermedad a sus hogares. El terror alcanzaba cada rincón. El simple sonido de una tos o el descubrimiento de un bubón en la piel de alguien desataba el pánico. Vecinos se volvieron enemigos y la solidaridad que alguna vez existió se desvaneció. Incluso los lazos familiares se rompieron. En un relato particularmente aterrador, se cuenta que algunas madres, al ver que sus hijos mostraban síntomas de la peste, los abandonaban en las calles para evitar contagiarse. Después de 6 años de devastación, la peste negra comenzó a disminuir en 1353, aunque nunca desapareció del todo. Hubo brotes recurrentes en los siglos siguientes, pero nada tan catastrófico como el de 1347 a 1353. La cifra de muertos es imposible de calcular con precisión, pero se estima que entre 75 y 200 millones de personas perecieron, lo que convierte a la peste negra en una de las pandemias más letales de la historia. Cuando la plaga finalmente empezó a ceder, Europa estaba en ruinas. Las ciudades se habían despoblado, los campos estaban abandonados y la economía había colapsado. Los sobrevivientes, aunque libres de la enfermedad, quedaron marcados psicológicamente por la pérdida de sus seres queridos y por la imagen constante de la muerte que había sido su compañera diaria. La cultura también cambió radicalmente. El arte y la literatura reflejaron el miedo a la muerte y la fragilidad de la vida. La danza macabra, una alegoría donde la muerte arrastra tanto a ricos como a pobres a su destino inevitable, se convirtió en una imagen poderosa de la época. La peste negra dejó una cicatriz profunda en la humanidad. Su legado no fue solo la cantidad de muertos, sino el cambio que produjo en la mentalidad de la época. El miedo a lo desconocido, la pérdida de confianza en la religión y la desesperación generalizada condujeron a una nueva era de cuestionamientos. El orden feudal comenzó a debilitarse y la estructura social y económica de Europa nunca volvió a ser la misma. Este evento macabro sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida y el poder devastador de la naturaleza. El hombre, en su arrogancia, pensaba que tenía el control sobre su destino. Pero, cuando la peste llegó, la humanidad descubrió que estaba a merced de fuerzas mucho más allá de su comprensión. Y así, hemos abierto la puerta a los horrores que nos aguardan en este mes macabro. Pero no te equivoques, esto es solo el principio. Lo que has visto hasta ahora es solo una sombra de lo que está por venir. Si tienes el valor de continuar, asegúrate de suscribirte y compartir este video con aquellos que, como tú, buscan conocer los oscuros secretos del pasado. Octubre será un mes inolvidable, si es que puedes soportarlo. Nos veremos en la próxima aventura, en las tinieblas de la historia.